Bueno, bienvenidos nuevamente a todos, a cada uno de ustedes por este tiempo. Hoy va a ser la última clase que me toca dar, luego vamos a pasar a otra de las docentes del curso que va a dar la clase ambiental, que es la doctora Cecilia Deuseide. La idea de la clase de hoy es abordar lo que sería en el programa que ustedes tienen, la unidad número 3 de Derecho de Consumidores y Usuarios, ¿no? Entonces, a lo largo de la clase vamos a ir abordando los distintos puntos, ¿no?, que integran el programa y que habilitan a que ustedes tengan un marco medianamente normativo, doctrinario y jurisprudencial en relación a los tópicos básicos, ¿no?, que se discuten en, eh, en este tema, básicamente, o puntualmente sobre la rama, ¿no?, de derecho de consumidores y usuarios. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es el ámbito de aplicación, ¿no?, del derecho del consumidor. Ahí les pregunto a ustedes, les hago una primera pregunta que se las voy a reiterar al final de la clase a modo de conclusión, y es: ¿por qué creen que en esta materia que se llama Derechos Sociales y Acciones Positivas incluimos un capítulo sobre el derecho de consumidores y usuarios? A ver, ¿quién puede decirlo? Porque no deja de ser un derecho social e incluso Esperen. hoy por hoy. Perdón, ¿quién habla? Valeria, Valeria, ok. porque no deja de ser un derecho social e incluso hasta derechos humanos, porque a ver, muchos bienes de consumo representan el acceso a derechos humanos como la salud, ¿sí? El gas, la electricidad, o sea, de medios de subsistencia dignos, o sea, que todo eso nos llega a través de empresas que, digamos, que el Estado contrata para dar esos bienes, y esa figura del consumidor no deja de ser el resguardo de derechos que son humanos, por lo menos para mí. En mi caso, Muchas gracias, Nancy Valeria. habla. Nancy, ¿habla? Sí, Nancy, es un derecho de orden público, o sea, es un derecho colectivo, así que bueno, creo que pasa también un poco por ahí. Bueno, muchas gracias a Nada. ambas. Me dan pie para empezar un poquito esto. Tengan en cuenta, no sé si ustedes dos se van a ir antes de que termine la clase, pero al final de la clase quiero volver a preguntarles a Nancy y a Valeria esta misma pregunta, a ver si siguen sosteniendo lo mismo. Bueno, O si... yo no voy a estar hasta finalizar Entonces pero lo acá voy a escuchar. te pido, Valeria, vos no te vayas, así podemos hacer un feedback un feedback de lo que vamos a ver a lo largo de la clase y si seguís sosteniendo lo mismo. Yo creo que sí, pero bueno. El derecho de consumidor, como un poco nos mencionaban Valeria y también Nancy, eh, el derecho de consumidor atraviesa la vida cotidiana de cada uno de nosotros en algún momento, ¿no? Porque básicamente me animo a decir que es de las pocas ramas del derecho que de algún modo nos concierne a todos, ¿no? Es una disciplina relevante porque todos somos consumidores y esa experiencia cotidiana como consumidores impacta de un modo diferente en nuestra vida, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Valeria centralmente, que es que consumimos movidos por la necesidad. Para satisfacer nuestras necesidades más básicas, acudimos a la relación de consumo. Eh, Pienso, por ejemplo, como decía Valeria, el acceso a los servicios públicos, el acceso a una medicación, el acceso a los alimentos, el acceso al alquiler, por ejemplo, para acceder al derecho a una vivienda. Eh, Consumimos movidos por la necesidad y esa situación de necesidad que tenemos como consumidores es la que nos puede colocar en una situación de desventaja respecto de aquellos que nos proveen un bien o un servicio. Todos somos consumidores y si bien es cierto que existe una franja, como vamos a ver, dentro de los consumidores, que podríamos decir más frágil, dentro de la fragilidad propia, ¿no?, de la simetría propia, ello no significa que aquellos que no forman parte de estos grupos más frágiles dentro de los frágiles no sean o se encuentren excluidos de la normativa. El derecho de consumidores y usuarios es un derecho que tiene una característica básica, y esta característica fundante es la asimetría con la cual nace y que se sostiene, ¿no? O sea, el derecho de consumidores surge
como una necesidad, digamos, de regular una situación de asimetría natural entre dos personas que se vinculan, ¿no? Entre quien necesita algo y quien provee ese algo. La disciplina, entonces, lo que viene a hacer, o este régimen, ¿no?, genérico, este marco normativo de consumidores y usuarios, que como vamos a ver, a lo largo del tiempo se fue construyendo a partir de cláusulas de la propia Constitución, de una normativa específica, en realidad preconstitución actual, ¿no?, porque la 24240 es del 93, y también de directrices y normas, sobre todo del soft law internacional, o resoluciones de organismos públicos que nos van a ir dando un marco, ¿no?, normativo específico. La disciplina, entonces, lo que viene a hacer y lo que se pregona o lo que se prevé en este ámbito de aplicación, ¿no?, de la disciplina de consumidores y usuarios es equilibrar, equiparar de algún modo a los consumidores y a los proveedores, y los efectos de todo este bagaje normativo se van a proyectar a lo largo de lo que se denomina relación de consumo. Relación de consumo que no va a estar dada por solo el acto de consumir, el acto de yo voy al local de ropa y compro, o voy a la página de internet y compro el pasaje para viajar. Relación de consumo que va a reconocer a ver, aguárdenme un segundito. Disculpen. Relación de consumo que, como les decía, proyecta efectos no solo en el momento propio de la relación, o sea, en el acto de consumir, sino que también proyecta sus efectos y va a estar amparada por este anclaje normativo general, este complejo normativo, antes, durante y después de la relación de consumo. La relación de consumo es la que determina propiamente, claramente, la aplicación del régimen especial de consumidores y usuarios, pero lo que hemos intentado y lo que se ha intentado centralmente desde la doctrina es que esta relación de consumo sea comprensiva de todos los escenarios posibles, de manera tal de que la protección del consumidor sea lo más amplia y intuitiva posible. Si nosotros tenemos que pensar a grandes rasgos cómo se integra, ¿no?, el régimen de los consumidores y usuarios, digamos que podemos mencionar como tres estados, estancias, tres momentos, ¿no?, normativos, o tres etapas normativas. La primera etapa indudablemente se inicia en el mes de septiembre del año 1993 con la sanción de la ley 24240. Desde entonces, o sea, desde el 93 a la actualidad, atravesamos muchos vaivenes con avances, retrocesos, pero lo cierto es que a lo largo de más de 30 años, en realidad, casi más de 30 años, o 30 años de vigencia de la ley 24240, seguimos sosteniendo que fue una normativa precursora, de vanguardia, que de alguna manera, si bien tuvo modificaciones desde el 93 a la actualidad, lo cierto es que todas esas modificaciones, algunas a mi criterio, pero esto es realmente opinión personal, generaron o impactaron de manera recesiva respecto de los derechos como tales, y otras fueron acompasando o tratando de acompañar los cambios en la realidad contextual, histórica, a los efectos de hacer la ley cada vez más amplia y comprensiva. Si yo tuviera que pensar en las distintas modificaciones que tuvo la ley, creo que las más importantes y que caben ser indudablemente mencionadas son, por un lado, la modificación del año 2008, mediante la cual se aprueba la ley 26.361, y esta ley 26.361, que modifica la original, la 24240, digamos, tiene o impacta en algunas nociones que son bastante sustanciales, ¿no? Por ejemplo, va a modificar la noción de consumidor, el objeto de la ley, o sea, el artículo 1. También va a modificar las pautas de interpretación, incorporando la noción de trato digno al consumidor, que no es algo menor, ¿no? Trato digno al consumidor, digno y equitativo, que es el artículo 8 bis. Y esto vamos a ver que tiene un efecto muy importante
¿Por qué es muy importante? Porque se acuerdan que la clase pasada nosotros hablábamos de la igualdad, y me acuerdo que con una compañera que era una de las Marías, que siempre participa y ahora no la veo acá, una de las Marías, hablábamos de esto de la equidad como una forma, ¿no?, de modificar la igualdad a los efectos de hacerla real en un caso concreto. Bueno, justamente esto es lo que ocurre con la incorporación del trato digno y equitativo, porque a partir de ahí van a ser una mirada especial que luego va a tener un desarrollo al punto de que hoy es un desarrollo autónomo y es la consideración o la distinción entre los consumidores y los consumidores hipervulnerables, ¿no? Una categoría especial, específica, que proyecta consecuencias específicas y lo hace en función de aplicar este criterio de equidad en las relaciones de consumo. Sacando eso, que es solo un adelantamiento, lo vamos a ver en un ratito, hay algunas cuestiones además que esta ley modifica, que es la noción de la integración normativa, porque ¿qué pasa? En el año 2008, el legislador se da cuenta que la relación de consumo implica un ámbito muy complejo, ¿no?, de relaciones y de situaciones que se da, que implica modificaciones normativas e impacta sobre distintos aspectos, algunos de los cuales son regulados a partir de relaciones entre particulares y otros que tienen que ver con intervenciones estatales necesarias, desde servicios públicos hasta monopolios, por ejemplo. Y en este caso puntual, entonces, en el año 2008, la Ley 24240 se modifica para incorporar la noción de integración normativa, en donde lo que dice es que se agrega al plexo normativo del consumidor la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. Además, se van a crear dos, ¿cómo se llama?, institutos particulares que a lo largo del tiempo, desde su nacimiento en 2008 a la actualidad, tuvieron un gran desarrollo y un gran impacto, entiendo yo favorable. Sí. Entiendo yo favorable, que es el daño directo por un lado, en el artículo 40 bis, y el daño punitivo por otro, que es el 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Como segunda modificación importante o trascendente de la Ley de Defensa del Consumidor o del régimen de consumidores y usuarios, nos encontramos con en el año 2014 con la sanción de la Ley 26.993. Acá se introducen nuevas modificaciones. Por ejemplo, a mi criterio se retasea esa figura que les mencionaba recién del daño directo, se modifica el alcance del daño directo. A mi criterio esto, pero digamos soy minoría en esta opinión, a mi criterio esto refleja como una violación al principio de progresividad en materia de derechos sociales, porque nosotros tenemos que en el año 2008 se crea la figura del daño directo como una forma de, digamos, de apuntar a una especie de indemnización, si se quiere, o de reparación inmediata de los consumidores, tanto por las afecciones personales como materiales específicas, directas, que devienen de la relación de consumo, y lo que vemos que en el 2014, con la modificación que se introduce en el texto del 40 bis, se saca la posibilidad de que el daño directo refleje una cuantía en relación a los padecimientos morales, personales de los consumidores. Entonces, a mi criterio, eso refleja una regresión en el reconocimiento de derechos, pero como les digo, soy minoría en esta posición. A quienes estén interesados, tengo 2 capítulos de libros, uno de los cuales es de descarga gratuita, así que lo pueden, si a alguno le interesa, me escriben al final, o me avisan al final de la clase y les paso el archivo. Bueno, entonces tenemos 2014, Ley 26.993, además se modifican en esta 26.993, es una ley ómnibus de alguna manera, que va a modificar algunas nociones puntuales de la Ley de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. Y por último, en este escenario, en esta primera etapa, tenemos una modificación sustancial
que ocurre a partir de la sanción del código en el año 2015, con la sanción de la ley 26.994, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Acá se vuelve a modificar el artículo primero. El artículo primero, que es el que define el concepto de consumidor, y se elimina la figura del del subconsumidor, que ya vamos a ver a qué apunta, y por otro lado, también vamos a ver que se reafirma la modificación del concepto de daño directo y se fija un plazo trienal de prescripción para los reclamos en materia de defensa del consumidor. Además, vamos a ver más adelante que se agrega todo un capítulo específico en este Código Civil y Comercial relacionado con, destinado, perdón, a regular las relaciones de consumo. Bueno, como ven, esta etapa primera incluye una gran, digamos, cantidad de años, un flujo de años bastante grande. Sin embargo, decimos que el eje central está dado en el año 93 con el nacimiento y la sanción de la precursora ley de defensa de consumidores y usuarios. En la segunda etapa, nace con la constitución la reforma constitucional del 94. Ustedes me dirán, pero Belén, hasta hace un rato me dijiste que la primera etapa tiene modificaciones en el 2015 con la sanción. Sí, o sea, la primera etapa la encontramos en el 93 puntualmente, y en el 93 yo les señalé, porque no podía dejar de señalarlo, que esa ley sancionada en el 93 tuvo modificaciones que se proyectaron y se dieron a lo largo del tiempo. Técnicamente, la segunda etapa está en el 94, porque por un lado nosotros tenemos esta sanción de esta ley precursora, vanguardista, sumamente celebrada, sumamente trabajada, y por otro lado tenemos que en el 94, de alguna manera, a partir de este impulso dado por la sanción de la ley específica de defensa del consumidor, tenemos que la reforma del 94 incorpora, bajo el título de Nuevos Derechos y Garantías, el artículo 42. Artículo 42 que, de alguna manera, implicó o nos permite afirmar el reconocimiento de los derechos fundamentales de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Esta reforma, digamos, eleva a rango constitucional los derechos que asisten referentes al consumo, ¿no? Su ubicación es muy importante porque de alguna manera refleja de por sí un metamensaje, ¿no?, del convencional constituyente de la Nación, que no solo eleva a jerarquía constitucional estos derechos, sino que también lo traduce en una obligación específica del Estado Nacional, porque dice, o sea, lo incluye puntualmente en el capítulo titulado como Nuevos Derechos y Garantías, ¿no? O sea, el Estado asume un deber de garantía sobre nuevos derechos, parafraseando un poco la titulación de la Constitución. En la doctrina internacional de los derechos humanos, ¿se acuerdan que hace un tiempito, no me acuerdo si la primera o la segunda clase, nosotros hablábamos de las generaciones de derechos, que yo les dije, esta idea de la generación de derechos trajo muchos problemas, porque de alguna manera se pensaba que estas categorías de derechos de primera, segunda, tercera generación tenían que ver con un reconocimiento de jerarquía. Sin embargo, a la mayoría de digamos, de los autores, de los académicos, nos gusta pensar, nos gusta decir, compramos la idea de que la generación no tiene que ver con jerarquía, sino más bien con espacio o momento, ¿no?, de nacimiento. En la doctrina internacional de los derechos humanos se considera que este impulso protector a nivel constitucional, pero que no solo, o sea, nosotros lo vemos en Argentina, pero no solo está en Argentina, sino también a nivel, digamos, regional o mundial, ¿no? De alguna manera refleja los derechos de tercera generación. ¿Sí? Muy bien. En ese escenario, lo que, digamos, podemos pensar es que se trata de derechos de tercera generación que básicamente está dado no solo por los derechos de consumidores, sino también por los que son denominados como derechos colectivos o considerados como derechos colectivos, que esto lo mencionaba, lo mencionaba Nancy al comienzo de la clase.
no son solo los derechos de consumidores y usuarios, son los derechos, por ejemplo, al cuidado del ambiente, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, los derechos colectivos de igualdad y no discriminación. Y esto tiene una relación con lo que también creo que decía Valeria, que el derecho de consumidores se integra, ¿no?, como derechos de tercera generación, como la última ola de reconocimientos de derechos, y básicamente bajo la decidida noción o idea de que nosotros consumimos movidos por esa necesidad, como les decía, con el afán de hacernos de esos elementos que hacen de nuestra vida una vida digna. De ahí entonces que no nos parece loco decir que el derecho de consumidores y usuarios es un derecho humano fundamental que participa de todas las características que nosotros vimos al comienzo, porque justamente es a partir de esta relación de consumo que de por sí advierte una situación de asimetría entre los contendientes, a partir de la cual cada una de las personas, desde sus distintos roles, puede hacerse de esos elementos que transforman su vida en una vida digna. ¿Sí? Esto tiene consecuencias porque reconocer que los derechos de consumidores y usuarios son derechos fundamentales básicamente implica no solo atribuirle a estos derechos las características, sino también poner en cabeza del Estado las obligaciones generales, el Estado que tendrá que atender, ¿no?, y tendrá que asegurarse que nosotros podamos ejercer, no solo desde el reconocimiento o desde un deber de abstención, sino en ciertas ocasiones desde la adopción de medidas positivas que permitan el goce equitativo, igualitario, sin discriminación alguna de esos derechos. El artículo constitucional, el artículo 42, si ustedes lo leen, y creo que lo había mencionado alguna de las chicas al comienzo, es un artículo que de por sí nos sienta las bases de la interrelación de los derechos. Fíjense ustedes que habla de la protección de los consumidores, usuarios, de la salud, del acceso a la información, la seguridad, la libertad, el trato digno y equitativo. ¿Sí? Por último, la tercera etapa es la que justamente se origina con la modificación que se hace, y que yo ya se las adelanté, la ley 26.361 a la ley de defensa del consumidor. Porque básicamente lo que va a hacer esta ley, modificando, como les decía, la incorporación del trato digno y equitativo, la noción de consumidor, de proveedor, agregando la noción de integración normativa, básicamente lo que va a hacer es ayornar esa ley del 93 en función de las cláusulas constitucionales o de la jerarquización constitucional atribuida a los derechos de consumidores y usuarios. Y por último tenemos un poco la etapa actual, ¿no? Que la etapa actual está centralmente dada por la codificación, ¿no? Porque no es menor, si se quiere, el hecho de que en el año 2015 el Código de Fondo, el Código Civil y Comercial, incorpora un capítulo específico de relacionado con los derechos de consumidores y usuarios. Y este es un título, o sea, incorpora, por un lado, dentro de su propio texto, un capítulo dedicado a las relaciones de consumo y un capítulo dedicado a los contratos de consumo en donde se establecen, ¿no?, donde se realiza una suerte de caracterización general que nos permite afirmar que el código toma principios que ya estaban contenidos en la ley 24.240 y logra una interpretación constitucionalizada de esa norma y básicamente la codifica, que no es algo menor, ¿no? Porque no es lo mismo modificar una ley que modificar un código o integrar un código que se supone que tiene cierta vocación, por un lado, de aplicación nacional y por otro lado, de aplicación, digamos, un poco más pétrea, ¿no?, si se quiere, o de una norma un poco más pétrea, si se quiere, en relación con una norma específica, general. Los fundamentos que precedieron a la codificación dan cuenta, ¿no?, de este objetivo principalísimo que era establecer un núcleo duro de tutela.
entre la incorporación o la codificación específica de los principios de protección de consumidores y usuarios, importa el reconocimiento de este núcleo duro de tutela, que quiere decir que la ley especial puede establecer condiciones, pero que nunca pueden ser inferiores a las establecidas por la ley general. ¿Me siguen hasta acá? O sea, nosotros tenemos un código que de alguna manera va a tomar una mirada constitucional ayornada de la ley especial y va a establecer esa ley general que esos derechos contenidos son lo básico. A partir de aquí significa que ninguna posterior reforma o eventual reforma a la ley 24.240 puede ir por debajo de ese piso. Porque justamente la ley especial solamente puede o podría establecer condiciones superiores, establecer condiciones superiores. Y esto, a ver, entendemos que en términos generales de interpretación normativa, ley especial deroga ley general. Y por ende, no es que la ley especial tenga que ser mejor o peor, o sea, no importa, ley especial sin importar si es mejor o peor, deroga ley general. Lo cierto es que si nosotros admitimos esta mirada constitucional de los derechos de consumidores y usuarios, y por ende lo reconocemos dentro del marco de los derechos humanos fundamentales, entendemos que participamos del principio, o participan estos derechos del beneficio del principio de no regresividad. O sea, sería inconstitucional. Si una ley especial bajara bajara por los estándares establecidos, sería inconstitucional porque está reconocido en la Constitución. Exacto. Digamos, por ahí, para arriba todo, para abajo nada. Exacto, exacto. La complejidad de las relaciones de consumo y el impacto de las nuevas tecnologías también es un tema que, digamos, un antecedente que de alguna manera precede a la necesidad de codificación, ¿no? Porque no hay que perder de vista que en los últimos años, y yo creo que la pandemia agilizó ese proceso, ¿no? Del impacto que tienen las tecnologías en la vida humana, haciendo proliferar, ¿no? El comercio electrónico. Entonces, de algún modo, esta proliferación del comercio electrónico, la despersonalización de la relación de consumo, que ahora va a estar casi principalmente mediada por un vínculo a través de una aplicación, a través de una página de internet, por ejemplo, eso Por eso surgió acrecienta. el botón de arrepentimiento. ¿Cómo, Javier? Que por eso surgió el botón de arrepentimiento, por eso surgió la pandemia. Exacto, exacto. Entonces, este impacto, ¿no? de las nuevas tecnologías, de alguna manera, va a acrecentar la posición de vulnerabilidad, ¿no? Porque habrá consumidores o usuarios que están duchos para comercializar a través de las computadoras, sin embargo, habrá otras personas que esa situación los coloque en una situación de vulnerabilidad adicional o transversal a la propia asimetría del régimen de consumidores y usuarios. Pienso, por ejemplo, en que no tenemos que pensar en una persona sin recursos o una persona que no puede acceder a una computadora o a un celular para hacer determinadas cosas que hoy se hacen mediante una aplicación. Pienso, por ejemplo, en un adulto mayor, alfabetizado, profesional, que quizás no está habituado al uso de tecnologías y sin embargo también su vida hoy trasciende. De hecho, parte del impacto de la tecnología o como correlato del impacto de la tecnología, también tenemos una tendencia mundial, regional y nacional de lograr la despapelización de la función pública. Entonces, a toda esta situación de vulnerabilidad se agrega, por ejemplo, que vos pagás un servicio público, pero la factura no te la envían, o te la envían un mail. No sé, yo, por ejemplo, mis abuelos no saben lo que pagan. ¿Por qué? Porque todas las facturas de los servicios públicos de mis abuelos me llegan a mi mail. Mi abuela paga, lo tiene en débito automático de la jubilación, pero digo, ella no sabe lo que está pagando, si la tarifa social o la tarifa de jubilados se la están respetando, por ejemplo. Y bueno, y entonces También acá se tenés el da... abuso de los proveedores, Exacto, exacto, totalmente. que ocultan el modo de llegar al reclamo. No es solamente que uno puede ser ducho o no ducho. El proveedor va Por a eso se buscar la habla manera de, de que vos no llegues. por eso se habla de alfabetización digital también. Exacto, sí, y eso es esto de la alfabetización digital,
es una pata muy fuerte, pero que todavía no está tan desarrollada y que se relaciona con un principio constitucional que también surge del 42, que es la educación para el consumo. Sacando todas estas cuestiones, digo, hay un tema que es importante, ¿no? Que es, excede el temario de la clase, pero como saben, a mí me gusta sembrar la semillita y dejarles la duda, que es el rol importante, ¿no? Que van a tomar, y no lo quiero dejar de mencionar, los operadores de justicia, porque todo esto, digamos, si nosotros hablamos de una relación de consumo que como hipótesis de máxima debiera resolverse por fuera de una etapa, si hay algún problema, por fuera de una etapa judicial, ¿no? Tratar de no judicializar. Sin embargo, en los supuestos en donde es necesario judicializar, perdón, por lo que fuera, los operadores de justicia tienen renovadas obligaciones en relación a este plexo normativo, a esta comunidad normativa de consumidores y usuarios, ¿no? Porque los juzgados que posean la competencia en materia de relaciones de consumo no solo van a tener que mirar esa causa bajo el principio de informalidad, bajo el principio pro consumidor, que implica reconocer siempre un espacio adicional a los consumidores y usuarios dentro del marco, ¿no? Como favorecer un poco a una de las partes de ese proceso. Pero también hay otras cuestiones, que es intentar llenar equitativamente los vacíos jurídicos que se dan a veces por anomia normativa, por falta de voluntades políticas, y a veces se da porque la realidad va mucho más rápido de lo que las normas se pueden modificar, ¿no? Les doy un ejemplo muy básico. Recién en el año 2021, si no me equivoco, la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad, que es la que sigue teniendo competencia en materia de relaciones de consumo, reconoció el carácter de intermediario de Mercado Libre. O sea, en un caso donde un consumidor había sido estafado por un proveedor a través de la plataforma, es decir, compró un producto que nunca llegó, hasta el año, si no me equivoco, vuelvo a repetir, 2021, Mercado Libre era eximido de responsabilidad, porque se lo entendía que era solamente un intermediario, una plataforma que facilitaba la comunicación entre aquellos que querían vender y aquellos que querían comprar. Sin embargo, la justicia tuvo que rever esa posición, porque era necesario reconocer y atribuir responsabilidad por facilitar el ingreso en la plataforma de venta de proveedores que eventualmente podían incurrir en una estafa. Por otro lado, entre los antecedentes que van a favorecer, ¿no? esta codificación, está la necesidad de establecer un régimen claro, ¿no? y exento de incertidumbres. ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que pasa? La Ley de Defensa del Consumidor, si bien nosotros tenemos una ley nacional, también las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de establecer regímenes específicos en adición a esa normativa nacional. Y entonces lo que sucedía es que si la norma específica de defensa del consumidor establecía ciertos parámetros, luego las legislaturas podían ir viendo cómo operativizar, ¿no? la aplicación de esa norma a instancias de sus propios territorios. El establecer establecer un capítulo específico dentro de un código era algo necesario porque permite de alguna manera darle unidad y coherencia a la legislación y a la impronta legislativa sobre un determinado tema que tiene un determinado país. Entonces, algunos autores han criticado si esto de darle unidad o coherencia es útil o en definitiva implica un estancamiento o propicia, mejor dicho, un estancamiento de la disciplina. Lo cierto es que yo creo que no genera un estancamiento, ¿no? Sino como que en una disciplina tan discutida, al menos ahora ya no tanto, pero al menos en sus comienzos, con una radicalidad que era puesta en duda, es decir, ¿son los derechos de consumidores derechos humanos? ¿Tiene el Estado tantas obligaciones en relación a los seres humanos con estos derechos? Bueno, de alguna manera entonces la codificación vino a aportar luz sobre esa duda y vino a establecer reglas claras, ¿no?
para las personas que nos encontramos en situación de necesidad para consumir, y la protección que nos corresponde, o la protección diferenciada o no que nos corresponde en relación al Estado. Yo creo que de alguna manera Doctora, la codificación, sí. sí, no, yo quería aportar una cosa antes de que se vaya el tema, que hay grises también, a pesar de todos esos avances que me parecen buenísimos. Ujú. Por ejemplo, un caso clarísimo son las operadoras aéreas, porque yo me he encontrado muchas veces, mucho antes de recibirme de abogado y lamentablemente con poco conocimiento en ese tema, con gente que ha perdido mucho dinero porque Despegar o alguna de esas empresas no les quieren devolver el valor o reemplazar un viaje o cambiar una fecha y pierden el dinero. Y se excusan en que en el artículo 63, si no recuerdo mal, que los deriva directamente a la ANAC, a la Claro, Administración Aérea. O sea, se sacan el yayo encima cuando en realidad es una relación de consumo, porque ellos están representando una línea aérea, no es la línea aérea directa. claro. Bueno, mira, Heraclio, hoy por Mm. hoy, o sea, entiendo lo que planteás, hoy por hoy eso que planteás está superado. Hoy Ah, genial. la jurisprudencia, casi te diré, no te digo uniforme, pero sí mayoritaria y burdamente mayoritaria, entiende que una cosa es lidiar con una aerolínea, por ejemplo, por una cancelación, o por ejemplo, en donde por la ley aeroportuaria y de regulación del transporte aéreo tenemos que ir o sea, aplicar esa ley especial y por ende litigar en el fuero federal, pero cuando tenemos una situación, o sea, cuando tenemos un vínculo que está mediado por una empresa proveedora, por ejemplo, compré en Despegar, compré en Almundo, compré con una agencia de viajes que me sacó el pasaje, eso es una relación de consumo. Entonces vos, si demandás a la aerolínea y demandás a Despegar, por ejemplo, la mayoría de los juzgados, en el ámbito local tenemos hoy por hoy una competencia en materia de relaciones de consumo, hay 3 juzgados de primera instancia en materia de relaciones de consumo, Bien. justamente hoy admiten la competencia para litigar contra Despegar. Y también la admiten con las empresas, pero esto está discutido, o sea, no es tan así uniforme, pero está bastante discutido, te diré, pero también en cuanto a lo que tiene que ver con aceptar la competencia en los casos en donde discutís con una aerolínea directa, lo que te distinguen es el supuesto de si el viaje se llevó a cabo o si el viaje no se llevó a cabo. ¿Qué quiero decir? Si vos te subiste al avión, pero en el avión vos habías pagado un asiento de primera y te dijeron, no, mira, fue un error, sobrevendimos, pagaste de primera, pero te toca ir a clase, no me sale, segunda, Turista. ¿cómo se llama? Clase común. Sí. Ahí, o sea, si vos llegaste a cabo el viaje, la discusión se va al federal. Ahora, si vos no llegaste al viaje y hubo una cancelación y por ende no subiste al avión y no hubo transporte aéreo porque se cortó de cuajo antes de que eso ocurra, podés litigar en los tribunales de consumo, digamos, locales. Perfecto. Pero esto está discutido, digamos, no son 2 o 3 jueces que en algún momento hicieron esta salvedad. Claro. Bueno, gracias, doctora. No, de nada. Bueno, estas son, si se quiere, las 3 etapas que yo podría decirles sin lugar a dudas que reconoce, ¿no?, este reconocimiento de derechos de consumidores y usuarios. Creo que hoy estamos asistiendo a una nueva etapa, pero que está en total formación. Quizás en unos años, con los que cursen en unos años, les diré si hay o no una cuarta etapa. Y esta cuarta etapa podría estar dada por los impulsos que hay de tener un código específico en materia de consumidores y usuarios. Hoy, de hecho, en el día de ayer eh, se abrió una comisión en el Congreso Nacional para crear el anteproyecto de Código de Relaciones de Consumo. Nada, sería un código de fondo, con lo cual estaríamos ante una nueva etapa, ¿no? Porque pasaríamos de incorporar esta disciplina en el marco de la codificación civil y comercial, reconociendo, ¿no?, este doble impacto de estas 2 materias
de la relación que trascienden la relación de consumo o que transversalizan la relación de consumo, y al mismo tiempo reconocer un poco que ha nacido una disciplina autónoma que no está ni ligada al derecho civil, ni ligada propiamente al derecho comercial, y que reconoce características de uno y de otro, que en parte puede estar dado por un vínculo privado, pero que también puede proyectar efectos en un vínculo público, por ejemplo en el caso de los servicios públicos, y entonces estamos ante una nueva posible etapa, hay que ver si llega a buen puerto o no, que es la codificación específica en materia de relaciones de consumo. Ahora bien, me gustaría que nos preguntemos cuáles son los derechos, cuando nosotros hablamos de derecho de consumo como derecho humano, ¿no? ¿Cuáles son los derechos protegidos? ¿Cuál les parece que es el alcance de la protección de esos derechos? Los escucho, ¿eh? Y yo creo que todo lo que es fundamental para el soporte vital. ¿Qué más? Para ¿A qué te mí, refieres a mí, con alcance? Cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, creo que fue la segunda clase que hablábamos del contenido del derecho a la vivienda, y yo les decía que el contenido no es solamente acceder a una vivienda, sino que es a ver, o sea, tener un lugar donde guarecerse, que sea digno, que sea accesible, que sea adecuado. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho de consumidores y usuarios como derecho humano, también tenemos que definir cuál es el alcance del derecho protegido. Iba a hablar algún compañero que se cayó después. sí, a mí me... Acá. Hola, ¿me Ay, hola, escuchás? Palma. ¿Qué tal? Mirá, yo creo que el tema de la concepción que tenemos de derechos humanos, para mí los derechos humanos son transversales a todos los derechos. Entonces la protección, en mi óptica, tenía que ser amplia. Bien, Amplia porque, es bueno, yo lo cierto. interpreto así. Comparto totalmente lo que decís, Osvaldo, y en términos específicos, para llevar un poco más a lo técnico, cuando nosotros hablamos de cuál es el alcance del derecho humano al consumo, tenemos dos cosas. Por un lado, se protege el acceso al consumo. O sea, que si necesitas algo que hace de tu vida una vida digna, lo puedas acceder. Entonces, eso es un campo. Y por otro lado, el hecho propio de consumir, y que en el marco de esa relación contractual no te veas violentado, no te falten a tu deber, o sea, se proteja tu salud, te den la información adecuada, tengas un trato digno y equitativo. Bueno, está pendiente todavía el viejo debate de ese de los talles de las ropas, ¿no? Que creo que es integral. Sí, la ley de talles existe, el tema es Que no la que se respetan. controle el de ejecución de la ley de Exacto. talles. Ese es Sí. el tema. Sí. Bueno, acá hay Perdón, algo muy... de hecho, uno de los eso rubros quería más comunes es el trato digno, ¿no? Uno de los más, sí, exacto, Marcelo, uno de los más comunes es el trato digno, sí. Y María Cosio, ¿ibas a decir algo? Y no, un pequeño aporte que en realidad también eso también es lo que hablábamos en las clases anteriores de la garantía que tiene que dar el Estado también de la eficiencia para llegar a esos derechos, ¿no? O sea, el Estado proporcionó, logró la sanción de una ley, detalle, por ejemplo, bueno, por tomar este último ejemplo, pero si después no se aplica o no se ve reflejada la situación del consumidor, se va a ver vulnerada igual, en este ejemplo particular, pero en todos, en general, va a pasar lo mismo. Claro. Bueno, ¿Puedo hacer una acá, consulta, Belén, con respecto a eso? sí, Emanuel, te escucho. En cuanto al control de ejecución, por ahí está la parte judicial y está la parte administrativa. En la parte administrativa, plantea que ante determinados cumplimientos, el Estado debería de manera ejemplificadora, creo que hay doctrina en Brasil que está bueno, porque en realidad lo que hace es no indemnizar solo esta parte, sino indemniza a un conjunto de personas y con eso de alguna manera ejemplifica para que las empresas no tengan estos incumplimientos. Pero lo Claro. cierto es que en la práctica el Estado no ha realizado ninguna, digamos, por falta de cumplimiento de la normativa, cuando va a defensa del consumidor, termina en una instancia casi amistosa y cuando terminas esa instancia, nunca por más que esté probado el incumplimiento,
el Estado hoy está, de alguna manera, ejerciendo un control y planteando sus incumplimientos o inclusive logrando intermediar para poder sancionar a las empresas que lo hacen. Eso dentro de todo lo que es la normativa esto, ¿no sería un incumplimiento por parte del Estado de un derecho? Emanuel, ¿Sancionar a las empresas? Emanuel, ahí no comparto lo que decís. Lo que vos, a ver, hay dos cosas para entender acá. El régimen sancionatorio de derecho de consumidor frente a obligaciones incumplidas de los proveedores respecto de los consumidores existe, ¿no? Existe un régimen sancionatorio. De hecho, la ley 24240 lo plantea, si mal no me equivoco, en los artículos 47 en adelante o 46 en adelante. Hay un régimen sancionatorio, hay sanciones que se consideran leves, graves, gravísimas. Como les decía yo, en el 2008 se incorpora con la 26361 el 52 bis, que es el daño punitivo, ¿no? Vos tenés una instancia, si se quiere, una instancia administrativa, sancionatoria, pero tenemos una cuestión. Como se entiende que es un régimen sancionatorio, ese régimen sancionatorio de alguna manera participa de algunas nociones o de algunos derechos o garantías que deben reconocerse al proveedor en la medida en que el derecho sancionatorio puede estar equiparado en sus efectos al derecho penal. De ahí entonces que vos tenés un órgano de aplicación, órganos de aplicación que son, vos tenés un órgano nacional de aplicación, pero tenés órganos provinciales, ¿no? A nivel federal, la ley se aplica a nivel federal, con lo cual tenés por ejemplo, la Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad o de cada una de las provincias, que tienen la potestad de aplicar sanciones ante el incumplimiento, pero que no son sanciones abstractas, sino que son sanciones ante el reclamo de un particular. Ejemplo, vos tuviste un problema con Mercado Libre, agotaste la instancia administrativa y en la instancia administrativa la autoridad de aplicación aplica una sentencia a Mercado Libre, o sea, reconoce que Mercado Libre, no sé, te falló en el deber de información y entonces le reconoce una pena. Ahora bien, una pena me refiero a una sanción por ese incumplimiento. Normalmente, como toda digamos, sanción reconocida por un órgano administrativo, por el artículo 18 de nuestra Constitución y la aplicación de los instrumentos internacionales que hablan de las garantías judiciales y de la tutela judicial efectiva, se debe reconocer al sancionado la posibilidad del control judicial, o sea, que haya un órgano judicial que revise eso. Y cuando eso ocurre, el órgano judicial no solo va a revisar si la sanción está bien o está mal, es decir, si hubo efectivamente un incumplimiento, sino la razonabilidad del monto sancionatorio. Y a su vez, a pedido de parte, el tribunal, la jurisdicción, podrá hacer uso del daño punitivo, que es este daño que tiene como un efecto, si se quiere, disuasorio, a la vez que intenta punir una inconducta grave, intenta tener un efecto disuasorio respecto de futuras repeticiones de ese incumplimiento. Esto es una figura que nació en el año 2008 y a la actualidad ha proliferado y tenemos muchos tribunales que aplican el daño punitivo en instancia judicial. Al mismo tiempo, Emanuel, en el año 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial prevé una acción preventiva. Una acción preventiva que al momento no he tenido conocimiento que sea aplicada en materia de consumidores y usuarios. Es decir, tengo entendido, o al menos, digamos, en mi humilde conocimiento, no se ha llegado a iniciar una acción preventiva que implique la posibilidad de reconocimiento de un daño y por ende un deber de reparación a X empresa por tal conducta inapropiada en relación a la posible violación de derechos de consumidores y usuarios. Yo creo que esta mirada, o sea, lo que yo les decía, o lo que en realidad Heraclio planteaba con esto de la ley de talles, que yo te decía, no es que la ley existe, el tema es que, digamos, no hay un cumplimiento cabal, pero este cumplimiento cabal, o sea, quizás podría darse mediante una acción preventiva, no lo sé, no lo tendría que pensar, o no es algo que digamos, que hubiera pensado ahora, que te pueda dar una posición ahora, pero eventualmente, si un consumidor
tiene una necesidad específica, va a un local y en el local no le aseguran el acceso a su talle, por ejemplo, y eso le implica para él un trato indigno, o más allá del incumplimiento, ¿no?, de la ley puntual, que reconoce deberes específicos, y podrá hacer el reclamo individual. Y en el reclamo individual obtener una sanción en el ámbito administrativo que luego, siendo revisada en instancia judicial, podría implicar un reconocimiento de una sanción disuasoria. Si les sirve de algo y si este tema te interesa, tengo un libro publicado y próximamente mi segundo libro sobre el tema, que es daño punitivo. María Diana y después María Agustina. Ay, ¿cuántas Marías? Yo no soy María Belén, ¿eh? Soy Belén y Igual, un que yo, no a mí me conocerás dicen, jamás. a mí me dicen Diana, pero me pongo María Diana para que esté bien en la asistencia, pero Bien, María. está bien. Bueno, No, volviendo como a lo que era como la consigna inicial, cuando vos hablabas del alcance, entiendo que es total porque como que la relación de consumo es inherente a vivir en sociedad. O sea, no es algo que uno pueda elegir o no hacer. Entonces, el alcance de la tutela de estos derechos debe ser total también, porque, digamos, si vos, salvo que vivas, no sé, en el medio de la nada, te autoabastezcas con tu huerta, que en algún momento igual tuviste que comprar las semillas para poner en la huerta, en el día a día estamos sometidos a un montón de relaciones de consumo y estamos obligados a formar parte de esas relaciones de consumo. Algunas, a ver, irte a comprar un pantalón puede ser optativo. Ahora, todo el resto de las relaciones de consumo que tenemos no son optativas, son obligatorias. Entonces, tiene que el marco regulatorio y el alcance de la garantía de estos derechos tiene que ser total. exacto, exacto. Por eso yo les decía, se protege, digamos, tiene que ser total. Llevado a los términos, entre comillas, técnicos, se protege el hecho de consumir y todo lo que eso implica, y se protege el acceso al consumo, ¿no? Porque más allá, para que vos llegues a consumir y tengas la posibilidad de ser violentada consumiendo, tenés que poder consumir, tenés que haber podido comprar esa semilla. Y ahora, Agustina. Bueno, no, Ahí en estás. relación a lo que hablabas, Está. ¿ya? Sí, ahora sí. Lo que hablabas en base al tema de la prevención, que en realidad no está encuadrado como una acción preventiva, lo que hubo en el último tiempo, en base a las estafas de los préstamos, hay varios fallos que son en Buenos Aires, que se sancionó a los bancos, que en realidad ellos alegaban que eran ajenos, digamos, se les terminó sancionando por el tema de que no eran casos fortuitos, sino que era una cuestión propia de la actividad y sobre todo por la función preventiva o el deber de prevención, que después el banco sacó varias resoluciones que antes de otorgar un préstamo hay que cumplir con ciertos requisitos que el banco tiene que chequear, por ejemplo, la capacidad económica de una persona para ver si efectivamente es esa persona la que sacó un préstamo, porque uno de los fallos, por ejemplo, era un jubilado que cobraba, creo que era 120.000 pesos y estaba sacando un préstamo por 3 millones. Claro. Entonces, ahí, digamos, se encuadró desde el lado de la prevención, pero en sí la acción no era o sea, en realidad tenía un tinte preventivo porque se buscaba la indemnización y justamente esta cuestión de prevención. Muy Y bien. después vinculado a lo que recién hablaban, que también me parece que está bueno como tenerlo en el tintero, que cuando hablamos de la tutela con respecto a los derechos del consumidor, por ejemplo, acá en Córdoba, lo que es en tribunales provinciales, el TCJ de Córdoba, con el tema del acceso a la justicia para los consumidores, entiende que no se aplica la ley de consumidor en cuanto a la gratitud. Entonces, entiende que es una competencia de la provincia, como el Congreso establece eso, y dice, bueno, no hay gratitud, como sería en el derecho laboral, y entiende que la vía sería el beneficio de litigar sin gasto, pero que en realidad ese beneficio no es gratuidad, sino es diferir el pago, y además tenés que acreditar no estar en condiciones. Entonces, ahí vemos cómo en la práctica muchas veces esa famosa idea del acceso a la justicia se ve vulnerado. Exacto. Gracias por todo eso que decís, porque tiene que ver, nada, abona mucho a todo lo que estamos hablando. Ahí te doy la palabra, Roxana, pero como para ir un poco unificando, ¿no?, todos estos comentarios de Diana, Agustina, de Heraclio, por ejemplo. Básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es que lo que se protege son las dos cuestiones, el hecho de consumir y el acceso al consumo. Y esto es un mínimo infranqueable, ¿no? Esto es un mínimo que el Estado no puede no oír. Y en este sentido es un derecho básico, es un núcleo duro de tutela, como les decía,
Y las obligaciones que asuma el Estado tendrán que ser en relación a eso. De ahí que a lo largo del tiempo, más allá de definir el concepto de consumidor, se nos hizo necesario reconocer dentro de los consumidores determinados consumidores puntuales que requieren necesidades o deberes específicos por parte del Estado. Acá entramos con otro campo de discusión, y ya te dejo la palabra, Roxana, pero quiero dar este ejemplo porque me parece que va a pincharlos un poquito, que es cómo el Estado tiene que garantizar estas dos obligaciones, ¿no? Asegurar el acceso y al mismo tiempo el hecho de consumir. Les doy un caso, por ejemplo, hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2018, de agosto de 2018, que se llamó Cuscul-Piraval. ¿Lo ubican? ¿Cuscul-Piraval? ¿Podés repetir el nombre? Perdón, que no se escuchó bien. Sí, Cuscul-Piraval, contra Guatemala, agosto de 2018. Acá hay un tema sumamente interesante. ¿Por qué les cuento este caso? Es un caso que en realidad la Corte Interamericana jamás habla de derecho de consumidor. Es un caso de derecho de acceso a la salud. Un menor humilde que dependía de la salud pública en Guatemala, tenía VIH, y Guatemala, dentro de su plan de salud, de atención a las personas con VIH, proveyó medicamentos en mal estado. O sea, aseguró el acceso, pero al momento de la relación de consumo lo vulneró por otro lado. La Corte Interamericana reconoció que se estaba violentando, o sea, que se estaba violando el derecho a la salud. Es más, es el primer caso donde la Corte aplica operativamente el artículo 26 de la Convención Americana sobre los derechos económicos, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Y acá tenemos algo, digamos, que perfectamente nos podría ocurrir a nosotros, que tenemos un sistema público de salud. Está bien, sí, entrega gratuitas de medicamentos, pero en mal estado, como política de salud. ¿No? Y cómo esto se refleja en derecho de consumidor, aunque la Corte no hizo esta elucubración, quiero aclararlo. La Corte no hace esta elucubración, no habla de la interrelación derecho de consumo, pero digo, si esto hubiera ocurrido en Argentina, por la redacción puntual que tiene nuestro artículo 42, que habla de proteger al consumidor, a su salud, a la información, tendríamos claramente un vínculo contractual que podría enmarcarse en una relación de consumo interrelacionado con la afección a la salud. No es menor. Y tenemos un antecedente, ¿no?, que nos sirve como pauta de interpretación del Pacto San José de Costa Rica, de la Corte diciendo se viola los derechos, el Estado debe responder. Te escucho, Roxana. Sí, ¿qué tal? Buen día. Más que nada mi inquietud respecto a esto de lo que estamos viendo. Perdón, te escucho muy bajito, no llego a entender lo que decís. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, ahí va. Te decía que respecto a todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo me preguntaba cómo juegan, en este caso del consumo, los contratos que tienen cláusulas leoninas, ¿no? Los contratos de adhesión a los cuales uno tiene que adherir en todo, no puede decir, bueno, no, en esto no estoy de acuerdo, y cómo juega con esto de la tutela que le damos a nosotros Sí. como consumidores. Sí. Bueno, gracias por tu pregunta. Justamente uno de los aspectos que se vio proliferado con la pandemia no es solamente el impacto de la tecnología, sino también la proliferación de los contratos de adhesión. Bueno, la jurisprudencia, la verdad que en ese punto es bastante intuitiva, ¿no? A esta altura de las circunstancias se reconoce que esos contratos de adhesión en donde no participa la libertad de voluntades, ¿no?, porque el consumidor no tiene la posibilidad de discutir las cláusulas en función de su situación puntual, no han sido oponibles como tal, es decir, ante el intento de la empresa X, medicina prepaga, telecentro, personal, lo que fuera, ante el intento de esas empresas proveedoras de servicios
digamos, defenderse en la expresión de voluntad del consumidor por la firma y la suscripción de ese contrato, dos cosas. La primera es que por aplicación del PROMINE, que es, digamos, un principio que rige toda la materia consumeril, y la aplicación de la no intervención real o de la asimetría real entre consumidor y lo que el consumidor puede entender y lo que esas megaempresas jurídicas que tienen estas empresas o mega tercerizados estudios jurídicos pueden escribir, lo que se establece es que cuando hablamos de contratos de adhesión, la mirada tiene que ser reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una presunción todavía más difícil de levantar en relación a si esa cláusula es o no abusiva. Y entonces un poco los tribunales han aplicado en ese sentido la condena a las distintas empresas, entendiendo, puntualmente, que al no intervenir la voluntad real de los contratantes, sino una mera necesidad para acceder a un servicio, no es oponible esa cláusula abusiva a los derechos a los derechos y por ende a los deberes de las partes. Tenemos casos en este sentido, inclusive casos colectivos. Por ejemplo, hay casos colectivos que establecieron, creo que hay uno de la Corte, si no me equivoco, que estableció la inconstitucionalidad del límite etario que ponen las empresas de medicina prepaga para aumentarte la cuota. ¿Se acuerdan que hasta hace un tiempo nos escandalizábamos porque decíamos, bueno, vos tenés, no sé, Swissmédica, los de italiano, cuando cumplís 60 te abrochan y tenés que pagar una cantidad adicional? Bueno, justamente eso es una cláusula, eso fue reconocido como una cláusula abusiva, si no me equivoco, en un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esto que plantea sobre todo Roxana, ¿no? Me da lugar a establecer, a decirles algunas cosas adicionales, ¿no? Que el derecho de consumidores y usuarios tiene que ser mirado bajo el prisma de muchas normas, ¿no? Que van a imponer sus derechos, si se quiere, o van a abrir el campo, ¿no? de estudio de lo que es la relación de consumo. Por eso, en la jerga, nosotros decimos que el derecho de consumidores y usuarios tiene un carácter estatutario, porque no es solo la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, es también la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Tarjetas de Crédito, la Ley Bancaria, y un montón, la Ley de Comercio Electrónico. O sea, hay un montón de cuestiones, ¿no? que van a tener. Por eso es que el artículo 3º de la Ley de Defensa del Consumidor menciona algunas de esas normas, pero que la interpretación jurisprudencial ha ampliado, es decir, en forma armónica se ha dicho que no es solo la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia, sino que hay un sinfín de leyes que obviamente no se pueden todas mencionar, pero que tienen que tener o se les debe reconocer el impacto que tienen, pudiendo entonces tomar preceptos ajenos a la Ley de Defensa del Consumidor para cubrir supuestos no previstos. Les doy un ejemplo. Hace algún tiempo la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad condenó a unas de estas empresas que, creo que era McDonald's, si no me equivoco, o Burger, por no tener una carta braille. Es decir, fue un consumidor a querer comprar un combo de McDonald's y como no podía ver la pantalla, el consumidor dice, che, quiero ver lo que tenés, dame una carta braille para que yo pueda leer. Y no sé si era una cuestión de todo McDonald's o de esa sucursal puntual, que era la del Obelisco, o sea, una muy concurrida, no tenía la carta braille. El caso llega porque el consumidor dice, yo no pude, o sea, si bien me dijeron y me leyeron, yo no pude acceder por mis propios medios a la información de lo que estaba consumiendo. En ese contexto, la Cámara condena a McDonald's no solo por trato indigno, no solo por deber de información, sino por aplicación de la ley, si no me equivoco, 266 de la ciudad, si no me equivoco, la ley 266 de la ciudad, que establece la obligación de todos los comercios que comercializan, perdón la redundancia, alimentos gastronómicos, de tener una carta braille para lectura braille. Bueno. Profe, una consulta. Sí, Nicole.
puede ser que el fallo de inconstitucionalidad de medicina prepaga sea del año 2010 en cuanto al límite etario. Puede ser, no lo sé. Ah, No me lo ok. acuerdo. Estaba relacionándolo, digamos, con otra cuestión que vi en su tiempo en el práctico profesional Sí. y quería saber si era el mismo. Y puede ser, sí, que si hay alguno que data de esa época, puede ser. La verdad que no lo tengo ahora presente, no lo repasé para esta clase. Excedía un poco, pero bueno, sí era un ejemplo que no quería dejar de darles, pero no lo repasé como para saber la fecha. Muchas gracias. No, vos. Muy bien. Acá hay temas que nosotros tenemos que, o sea, esto del carácter estatutario tiene, o sea, proyecta efectos de la más amplia índole y complejidad, ¿no? Porque también tenemos otras cuestiones, por ejemplo, la ley de precios. Vos podés ir a un local, a un comercio, ahora está muy de moda, con el tema de los cambios, por la inflación que hay. Si vos vas a cualquier local de ropa de la calle Florida y mirás no sé, el coso donde tienen colgada la ropa, ninguna etiqueta tiene precio. O llegás a la caja y te dice, ah, no, pero el precio lo actualizamos hoy. ¿Sí? El proveedor tiene, o sea, no hay una obligación específica de la Ley de Defensa del Consumidor que hable, o sea, se establece que la relación de consumo tiene que ser clara, entonces el consumidor, al dar su voluntad para consumir, tiene que saber cuál es el impacto, que va a pagar tanto, que puede pagar en cuotas, pero que las cuotas son fijas y que no son, no sé, sin interés, que son fijas, por ejemplo. Entonces, hay muchas cuestiones que digamos, que se relacionan, que están interrelacionadas y que en general las vamos a englobar con el deber de información, también garantía constitucional que está dada y que si llegamos a tiempo vamos a ver en el transcurso del día, ¿no? Porque en algún punto, por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo, les quiero, o sea, estoy llena de información para darles, espero no estar generándoles mucho lío, pero un caso muy normal que tenemos, yo trabajo ahora estoy en el consejo, pero trabajo desde los 18 años en el contencioso administrativo, con lo cual tuvimos competencia en materia de relaciones de consumo, tenemos competencia en materia de relaciones de consumo. Un caso que podemos ver y que tiene que ver no solo con la ley de defensa del consumidor, sino por ejemplo con la ley de la alta comercial, es la publicidad engañosa. Vos cuando comprabas el diario papel, el diario o la revista papel, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza el primer viaje que yo hice afuera, al extranjero, en donde necesitaba asistencia al viajero. Me acuerdo que me decidí a comprar la asistencia al viajero por Travel Assistance, porque habíamos visto en el diario en la revista El Diario del Domingo, creo que era la Viva, cuando estaba la Viva, lo que yo había visto es que teníamos una oferta, qué sé yo, que todo resultaba bárbaro. Yo la contraté. Lamentablemente tuvo un problema en el extranjero y cuando la quise usar, nada, te incluimos todo, por 30.000 pesos pagás, todo está incluido, qué sé yo. Después tuve una simple gripe en donde necesité una amoxidal y no me incluyó absolutamente nada. Y pagué todo y pagué el servicio médico en el hospital y absolutamente todo, nada. Afortunadamente lo pude resolver y estábamos hablando de unas vacaciones, no de una situación de necesidad. ¿No? Pero digo, la publicidad es engañosa. Esto con el diario del lunes, ¿no? O sea, eso me pasó a los, no sé, 20 y pico de años, cuando hice este primer viaje. Hoy, con 35, no me vuelve a pasar. Ante la primera, es reclamo, pues, la posibilidad de decir, che, vos me dijiste esto, no, esto se lo tenés que cumplir. Bueno, son solo algunos ejemplos, ¿no? Vamos a pensar en otros temas que tenemos en el temario de esta clase, tiene que ver con el concepto de consumidor y proveedor, ¿no? Si pensamos hacia atrás, yo les decía que la ley 24240 fue modificada en este punto por la 26361, ¿no? Entonces, si tenemos que pensar hacia atrás, decimos que indudablemente en este hecho puntual, la 26361 le aporta una mejora a la redacción original de los artículos 1 y 2, ¿no? Me quedo para arrancar con el artículo 1. Fíjense ustedes que el artículo 1 hablaba de
que el objeto de la ley era proteger a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso. Esta circunstancia fue superada con el artículo 1 de la 26.361, porque lo que plantea es que cualquier persona física o jurídica que adquiera o utiliza bienes de forma gratuita u onerosa. Esto es importante, chicos. ¿Por qué? Porque hasta el momento, si por ejemplo, no sé, vamos a un ejemplo muy burdo para que despertarlos un poco, no les voy a dar recreo, los largaré antes, pero no les doy recreo, pero sí los quiero despertar. Supongamos que yo me caso, esto no va a ocurrir nunca porque, nada, no tengo suerte. Supongamos que yo me caso y los invito a todos a mi casamiento. Y Javier me regala una licuadora. Ahí muy mal con el mandato, me mandaste a la cocina. Pero bueno, me mandaste a la cocina, me regalaste una licuadora. Y yo un día me levanto con ganas de hacer un licuado, meto la fruta para hacer el licuado y de repente, cuando estoy apretando el botón de la licuadora, me salta la cuchilla y me corta 2 dedos de la mano. ¿No? Licuadora en garantía, primer uso de la licuadora, o sea, en súper garantía. Javier me la había comprado el día anterior que tenía promoción en Garbarino a venir a mi boda. Se supone que bajo la redacción original del texto, como yo no fui la que contrató, fui la que se perjudicó, pero no la que contrató de manera onerosa, sino por recibir un regalo, no hubiera estado amparado por la relación de consumo. Hoy por hoy se entiende que la relación de consumo incluye el vínculo gratuito. Porque yo como consumidora, a partir de la relación de consumo que originariamente entabló Javier con Garbarino y con, no sé, Whirlpool, que era la marca de la licuadora, la que se perjudicó fui yo. Voy a un caso más burdo todavía. Bajo la redacción, supongamos que yo sí estoy casada, súper feliz, Incluye el tengo uso. hijos, todo. ¿Cómo? ¿Marcelo? No. ¿Ahí habría Incluye como quien una lo usa. transferencia? Esperen, por partes. Creo que Marcelo preguntó si incluye a quien lo usa. Sí, la nueva ley, sí. A quien adquiere o utiliza. ¿Y María Diana? O sea, habría como una transferencia de la relación de consumo que se No dio me gusta tanto, inicialmente. no me gusta tanto la transferencia, sino que es tan amplio el vínculo de consumo que incluye al que establece, al que hace la relación onerosa, o sea, el que asume la relación onerosa, el contrato, la factura, pero también al que se beneficia o perjudica de ese bien puntual. Y esto también puede ser... Uno más burdo podría ser que me dan una muestra en la calle de un jugo y el jugo está todo podrido. Exacto, exacto. O también otra cosa que quizás no es tan burda, pero tiene súper lógica. Supongamos que ustedes son, no sé, ¿alguno de ustedes tiene hijos? Bueno, acá Roxana, Javier me dicen que tienes hijos. Suponete, Javier o Roxana, que ustedes son un matrimonio y tienen hijos y compran una televisión, por decir, o un calefactor. Un calefactor eléctrico que ponen en la habitación de los chicos y hace un cortocircuito y se pegan un susto bárbaro, o sea, ustedes van y lo compran porque son ustedes los adultos que pagan con la tarjeta de crédito o con el efectivo en el local X. Sin embargo, alguno de sus hijos, que no necesariamente sea un menor, tienen un hijo de 18 años, de 21 años, de lo que fuera, y se pegan un susto bárbaro porque hace un desperfecto técnico y explota en el medio de la noche y es todo un problema. Y quieren hacer el reclamo. Pues bien, aunque el afectado directo no haya sido quien entabló la relación de consumo, perdón, se entiende que la relación de consumo se va a extender a quien utilice ese bien como destinatario final o en beneficio propio o de su grupo familiar. Estos son todos agregados que hace la norma en el año 2008 con la modificación puntual del artículo primero. Y acá hay otra cuestión que es interesante, que es que básicamente el artículo primero, con la reforma del 2008, incorpora un párrafo que me permito leérselos porque este no me lo sé de memoria. Dice: se considera
asimismo, consumidor o usuario, a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de alguna manera esté expuesto a la relación de consumo. Esté expuesto a la relación de consumo. Les doy un ejemplo, súper conocido seguramente para ustedes que son abogados del Estado. El caso Mosca, de la Corte. ¿Se acuerdan cuál es el caso Mosca? Una persona iba caminando por las inmediaciones de la cancha de Independiente y le cae de arriba una piedra que le hace perder un ojo al señor Mosca. Mosca no estaba dentro de la cancha. Sin embargo, se entiende que estuvo expuesto a una relación de consumo indebida. La falta de control de las autoridades del club de Independiente en regularizar con qué entraban aquellos que compraban la entrada para ir a ver el partido, expuso al señor Mosca, que era un transeúnte que pasaba por la calle, a un daño. La Corte no lo trató como un caso de consumo, el caso Mosca, pero hoy, con el desarrollo actual y esta norma, en esta estaría expuesto a una relación onerosa. Entonces acá, de alguna manera, nosotros vamos a tener algunas cuestiones, ¿no? para hablar. Cuando hablamos del concepto de consumidor, es un concepto muy amplio, porque no es solamente el consumidor directo, o sea, el que entabla el vínculo, sino también el consumidor indirecto, aquel que se beneficia, que no sea el titular de la relación de consumo, pero que de alguna manera haya funcionado como beneficiario último, ¿no? En relación al grupo social o familiar. El Código Civil y Comercial, por ejemplo, clarifica el concepto al definir la relación de consumo como el vínculo jurídico que se da entre un proveedor y un consumidor. En definitiva, no dice absolutamente nada. Digamos, ¿quién es el consumidor? Y el consumidor es el que está consumiendo el bien del proveedor, no importa cómo llegó a la consumición de ese bien. ¿Sí? Y lo que sí hay que decir es que en la reforma que introduce el Código Civil y Comercial, se elimina esa frase que yo les decía del consumidor que esté expuesto. Es decir, hoy por hoy, el artículo 1 de la 24240, con la modificación primero de la 26361 y con posterioridad de la 26994, el consumidor bystander, que es el expuesto a una relación de consumo, fue eliminado como consumidor protegido. Algunos autores piensan que esto está bien, como Lorenzetti, el juez de la Corte, y otros autores están un poco más aferrados a la idea de que esto genere un retroceso, ¿no? En el reconocimiento de derechos. Bueno, nada. Un punto en el que coinciden, yo creo, la mayoría de las normas, ¿no? que estamos estudiando, es que cuando nosotros hablamos de usuario y consumidor, de alguna manera el usuario es el mismo consumidor, solo que en vez de estar en el marco de una relación de consumo, es el protagonista de un vínculo que se da con un prestador de un servicio público o de un servicio en general. La diferencia no tiene que ver tanto con el consumidor o usuario, porque consumidor y usuario, digamos, tienen la misma protección, sino el proveedor. El proveedor va a ser un proveedor de comercio o un proveedor de servicios públicos o de algún servicio general. Entonces, básicamente, hay una diferencia también que tiene su impacto, pero que no nos vamos a dedicar a estudiarlo, que es que el acto de consumo, más allá de que la relación de consumos, como yo les decía, se entienda de manera amplia e incluya el momento precontractual, el decurso del contrato y el postcontrato, o sea, la garantía, la diferencia entre consumidor y usuario es que el vínculo que entabla el usuario se puede prolongar en el tiempo.
Entonces las obligaciones del prestador del servicio público, ejemplo, no sé, energía eléctrica, agua potable y otras, se va a ir renovando en la medida en que se renueva la prestación y va a tener obligaciones específicas en relación a la no suspensión de ese servicio, la provisión de un servicio adecuado, ¿no? Y demás. ¿Hasta acá Perdón, vamos? perdón, tengo una consulta. Sí, Únicamente Julieta. la diferencia que hay es cuestión de tiempo entre usuario y consumidor. ¿En qué te referís con cuestión de tiempo? ¿Te referís a cuánto dura la relación propiamente? Claro, si hay alguna distinción entre los dos términos en la norma, ¿no? No, en realidad la norma no hace ninguna distinción. O sea, esto es un poco como una verdad de la lógica terminológica de lo que es consumidor y lo que es usuario, ¿no? El consumidor es el que adquiere un bien y esa relación se agota con el uso de ese bien. En cambio, el usuario es el que de alguna manera se aprovecha de un servicio X que no se agota ni se consume, sino que se va renovando con la prestación. Hay contratos de servicios que tienen un tiempo determinado, ¿no? Obviamente. Hay contratos de servicios que se van, digamos, revalidando a lo largo del tiempo. Ejemplo, el caso de los servicios públicos. Y por último, teníamos también, o un tema que yo no quiero dejar de mencionar, si se quiere acá, que es el tema de los hipervulnerables, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tenemos que decir en relación al consumidor hipervulnerable? Bueno, a ver, hasta acá lo que venimos diciendo es que la característica principal de esta persona que actúa de manera como consumidor tiene sustento en la debilidad, ¿no? En la asimetría del vínculo de consumo, que está intrínseca en la sociedad mercantil, básicamente, ¿no? El solo hecho de ser consumidor, por más de que vos seas un súper erudito y demás, te puede colocar en una situación de desventaja respecto a ese proveedor que sabe lo que puede dar y lo que no puede dar. Cuando nosotros decimos, digamos, al afirmar esto, básicamente lo que decimos es que el régimen de consumidores y usuarios se edifica sobre una base indiscutida que es la asimetría entre el consumidor y el proveedor y por ende el deber especial de proteger a ese consumidor, ¿no? De alguna manera, hay varios autores que específicamente han tratado, han estudiado el tema de los hipervulnerables que dicen, bueno, si nosotros afirmamos que el régimen de consumidores se edifica sobre la base de la debilidad contractual, cuando hablamos del hipervulnerable, hablamos de consumidores que dentro de la fragilidad propia poseen otras características adicionales, transversales, que lo pueden poner en una situación más profunda de vulnerabilidad. Es decir, que el hipervulnerable viene a ser, hablando mal y pronto, el consumidor que reúne múltiples, ¿no?, factores que pueden ponerlo en una situación de desventaja y que acrecientan la fragilidad con la que ese consumidor hipervulnerable va a pararse para entablar una relación de consumo. Sí, ¿alguien quería hablar? No, que el tema es con el aumento de las prepagas, los jubilados. Es como clarísimo, Bueno, ¿no? Exacto, Mariana. Hay en realidad un montón de factores, ¿no? Digo, en el ordenamiento jurídico, la figura del consumidor hipervulnerable es receptada en el año 2020, con una resolución que dicta la Secretaría de Comercio de Nación, que es la resolución 139, y ahí básicamente el artículo 2 enumera una cantidad no taxativa de personas que podríamos considerar como hipervulnerables. Y habla de los jubilados, o sea, de los adultos mayores de 70 años en realidad habla, no de todos. Habla de las personas que pertenecen al colectivo LGTB, habla de las migrantes, habla de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, por ejemplo. Entonces, básicamente primero lo que tenemos que saber es que si bien hoy el hipervulnerable tiene un anclaje normativo, ¿no?, que es esta resolución,
la enumeración es totalmente flexible. De hecho, les doy un ejemplo. Hay supuestos de consumidores hipervulnerables que no están enumerados y que, sin embargo, ante una situación puntual que pudiera presentarse en tribunales o en sede administrativa, nadie dudaría que hablamos de un consumidor hipervulnerable. Por ejemplo, imagínense ustedes el caso de una persona que tiene padecimientos de salud mental. Una persona que tiene algún trastorno alimentario o alguna enfermedad de tipo alimentaria y entonces tiene alguna necesidad específica que no es oída. Bueno, nada, se me ocurren, por ejemplo, esas, ¿no? Que son supuestos que no están enumerados en la resolución 139 y que entiendo que de presentarse no dudaríamos de ninguna manera en que estaríamos frente a consumidores de tipo hipervulnerables. María Paola y María Agustina después. Sí, a esto solo quería agregar que también hay normativa regional en relación a los consumidores en situación de hipervulnerabilidad, que es la resolución número 11 del 2021 del Mercosur. Así que no es solamente a nivel nacional, sino también que hay normativa regional. Sobre Sí, esto exacto. y sobre otros puntos que estuvimos hablando en la reunión, como lo que es el comercio electrónico, conceptos, principios básicos. Sí, también también esto está incluido de alguna manera, o esta mirada un poco más tuitiva, está incluida en las directrices de Naciones Unidas de Protección del Consumidor, que son de 2016, o sea, son bastante antes que 4 años antes que la resolución propia 139 que les mencionaba a nivel nacional, y ya en estas directrices, por lo menos 2 de ellas, la 1 y la 2, te hablan de un trato justo y equitativo y una conducta comercial debida, con particular énfasis en las poblaciones más vulnerables dentro de las vulnerables, ¿no? Entonces ya lo teníamos ahí contenido. Yo estaba tratando digamos, de hacer un anclaje más nacional para no expandir tanto el campo de estudio, pero gracias María por ese aporte. Bueno, Agustina. No, solo, digamos, como comentario, que hay algunos autores que leí que, por ejemplo, con el tema de la hipervulnerabilidad, hacen referencia que no es como si estás dentro de esa numeración, sine qua non vas a ser hipervulnerable, como que a veces dice, no vas a dejar de ser consumidor, pero hay que ver en el caso determinado, porque una persona quizás de 70 años existe como esa diferencia, pero no lo llega a ser un hipervulnerable. Como Exacto. que no es, sí. Sí, y inclusive esto que yo les decía, por ejemplo, el caso de una persona que tiene un trastorno alimentario. Por supuesto que el hecho de que tenga un trastorno alimentario solamente lo colocaría en una situación de hipervulnerabilidad si nosotros de lo que hablamos es de entablar una relación de consumo relacionada con alcanzar, adquirir, acceder a esos productos determinados que por su enfermedad necesita. Pero si esa persona no está entablando una relación para adquirir un pasaje aéreo o para adquirir, no sé, un celular, nada tiene que ver su situación de vulnerabilidad. El hipervulnerable, muchachos, es una categoría que se mide en el caso a caso, ¿no? Que se mide en el supuesto no solo de lo que se está discutiendo, sino de la relación que pueda tener, cómo impacta esa transversalidad en relación a la situación puntual de desventaja que lo accede. ¿Me explico? Bueno. Y una pregunta más. ¿Qué pasa cuando es el propio Estado, o los gobiernos, mejor dicho, los que vulneran los derechos de las personas y que afectan a su relación de consumo, evidentemente? Y en ese caso, por ejemplo, puntualmente el Estado tiene las mismas obligaciones que un proveedor. El proveedor, y esto me da pie para hablar un poquito del concepto, ¿no? De proveedor, si bien ha tenido algunas modificaciones, sobre todo en realidad la última modificación es la del 2008, con la 26361, se considera proveedor a la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, con lo cual el régimen tuitivo del consumidor va a impactar no solo al que es Belén Doncelli Belén Doncelli SRL o Belén Doncelli Sociedad Anónima o Argentina o el prestador de tal servicio público tercerizado, ¿está bien? Entonces el deber de garantía y de adopción de medidas y de reparación, sobre todo, va a estar dado por, digamos, sin distinción alguna entre
el Estado y los privados y los entes privados. Quizás lo que se puede sí observar es que normalmente la relación digamos, el típico situación tradicional que tenemos en donde se condena al Estado tiene que ver con la provisión de servicios públicos. Que ahí está un poco discutido porque los servicios públicos suelen estar tercerizados, ¿no? En empresas que a veces son de participación estatal mayoritaria y otras veces no, son 100% privadas. Entonces, digamos, cuando son 100% privadas, por supuesto que al Estado le queda un resabio con su deber de garantía, ¿no? Pero cuando las empresas son de participación mayoritaria estatal, normalmente se puede condenar al Estado. Lo que tenés ahí es que, digamos, se establece no una traba en el mal sentido, sino una instancia de control adicional a cualquier tipo de relación de consumo, que es la intermediación de los entes reguladores, ¿no? Ya no es tanto la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, sino el ente regulador de servicio público, de energía eléctrica, de lo que fuera. Perfecto, gracias. No, de nada. Muy bien, muchachos. Quiero ir Todas cerrando. perdón, levanté la mano. Sí, perdón, Agustina, dime. No, solo quería hacer aclaración con el tema del Estado, que Sí. en la ley de responsabilidad del Estado, que no todas las provincias están adheridas, por ejemplo en el caso de Córdoba no estamos adheridos, ni siquiera tenemos una normativa específica, pero esa misma ley en el artículo 6 dice que el Estado no responde por los daños que causa cuando está concesionado el servicio público. Entonces ahí se plantea esta cuestión de que muchas veces esa eximente, digamos, de responsabilidad un tanto de constitucionalidad además, porque en estos casos, además de una relación de consumo, por ejemplo, el Estado dice, ni siquiera de forma subsidiaria, por las concesiones del contrato de los servicios públicos va a responder. Sí, igual eso viste que es un poco de jurisprudencia encontrada también, porque Sí. también tuviste toda la limitación de responsabilidad cuando se sanciona la ley de medidas cautelares, o sea, la ley, en realidad la ley de medidas cautelares y también la de responsabilidad del Estado, pero lo cierto es que la jurisprudencia no ha desandado sus pasos. Quizás lo que puede existir, o sea, lo que existe finalmente siempre es un deber de garantía, ¿no? Y esto es un deber, digamos, fundamental en el cual del cual el Estado Nacional no se va a salvar. En definitiva, si nosotros partimos de esta base de que hablamos de derechos humanos, del derecho humano al consumo, implicando no solo el hecho de consumir, sino el acceso al consumo, la responsabilidad internacional que acarrea la violación de ese derecho va a mirar al Estado como tal, no va a mirar a la empresa radicada en ese Estado, sea concesionaria, tercerizada y demás. Bueno, por último, lo último que voy a decirles, pero no lo voy a desarrollar porque creo que se nos va a ir el tiempo, pero tienen un material y les quiero dar un material subido en la plataforma y quiero darles algunas bases, que es que así como dijimos que este carácter estatutario del derecho comprende múltiples facetas que afectan la vida cotidiana de todos y que por ende proyectan, ¿no?, las consecuencias, deberes, obligaciones en ese marco, hay un contenido constitucional que es que no podemos dejar de lado, que es el derecho a la información como aspecto fundamental de la relación de consumo, ¿no? Y esto es interesante porque el derecho a la información tiene, por un lado, es un derecho autónomo, y entonces como derecho autónomo se lo puede justiciabilizar de manera autónoma, pero por otro lado es un derecho en relación, ¿no? Porque en muchas ocasiones el goce de ciertos derechos dependen de la información con la que contamos al momento previo. Y acá es donde está el impacto que tiene centralmente en el marco de la relación de consumo, ¿no? El ejercicio cabal del acceso a la información es el presupuesto muchas veces para el ejercicio de otros derechos humanos, como el del acceso al consumo. Y en este punto, nosotros en el marco de una relación asimétrica como la relación de consumo, entendemos que el proveedor siempre tiene el monopolio de la información, ¿no? La importancia entonces de reglamentar cuáles son los alcances de ese deber de información de los proveedores o de establecer pautas claras frente a ese deber incumplido es lo que permite plenamente que los derechos de consumo sean justiciables y efectivos. De ahí entonces que la jurisprudencia dice, la publicidad obliga. Si a vos viste una nota periodística o un
una determinada oferta y le sacaste captura de pantalla a esa oferta, eso es válido, eso obliga, los términos de la publicidad obligan al proveedor, porque se supone que el consumidor pudo no haber averiguado más y se hubiera quedado con esa publicidad. Entonces, justamente la información determina, ¿no? Determina el acceso a la relación de consumo. Y por eso, desde el punto de vista del consumidor, la obligación, el deber de información o el derecho a la información es, por un lado, un deber jurídico, ¿no? Y este deber no es solo exigible al proveedor en sí mismo, sino también al propio Estado como tal. Por ejemplo, el tema tarifario. Y también es interesante que en muchas ocasiones la consecución o el reconocimiento de consumidores hipervulnerables va a estar dada por la brecha informativa. Entonces, si bien esto no está dicho, normalmente el reconocimiento del hipervulnerable tiene que ver con la brecha informativa, con cuán mediada está o cuán inmediata es la información para esa persona. De aquí también se irradian obligaciones al proveedor y al Estado con la educación para el consumo. Sí, ahora, por ejemplo, con este tema de la regulación de los servicios financieros y todo, justo todo ese tema de los préstamos que se dan con algunas entidades financieras que no son tan conocidas y que acceden justo a un público que no está bancarizado, entonces a tasa de interés altísima y todo, con todo el tema de la regulación también hay que ver cómo se van a empezar a notificar todas las tasas de intereses, cuánto va a salir una renovación de una tarjeta de crédito, de una caja, de una cuenta en un banco, cuánto es la tasa de interés, como Exacto. que es como muy delicado todo ese tema también. Es muy Sobre delicado todo para la y gente que no como- tiene acceso a ir a quejarse a una sucursal o a decir, porque bueno, hay mucha gente que, viste, a veces te dicen, no, pedí un préstamo y me están cobrando un montón, y bueno, ¿dónde lo pediste? En la estación de tren. Sí. Bueno, mira, ahí voy a hacer dos comentarios. El primer comentario, a título general, para complementar, que todo esto esta necesidad de regulación se vio profundizada con la pandemia, con el impacto de la tecnología, con la posibilidad de sacar un préstamo por medio de una aplicación. Y en segundo lugar, esto que decís vos, que hoy está muy en tela de juicio digamos, la constitucionalidad o legitimidad o legalidad, mejor como lo quieran llamar, sobre todo de estas empresas de préstamos así como inmediatos, las que están en la salida de los trenes y demás, créditos Yape, no sé, todas esas, en torno a si no establecen contratos abusivos directamente en relación a los particulares. Yo tengo una experiencia súper concreta de la semana pasada. En mi casa trabaja una chica que trabaja hace un montón de años. Es una chica que nunca había tenido una heladera y hará, en la pandemia sacó un préstamo de 40.000 pesos, para comprarse una heladera. Nada, ella jamás nos consultó a nosotros, yo y mi pareja, como para asesorarla. Yo le hubiera dicho, viste, no sé, hacete la cuenta gratuita universal, estás bancarizada, estás en blanco, podés acceder a un préstamo bancario, Banco Nación, provincia, cualquiera tiene una mejor tasa que cualquiera de estas. Hará aproximadamente desde enero de este año que me están llamando de una de estas empresas, Credial, no sé cuál es, Crédito Ya, no sé cuál es, para decirme que fulana de tal tiene un préstamo que van a iniciar, que le derivaron a un estudio jurídico, qué sé yo. Yo estaba hasta acá. Primero le decía, mirá, yo le voy a transmitir, pero no tengo, o sea, nada, no tengo un vínculo, soy fiadora, no nada. Le transmitía la información de más hasta que, bueno, me harté porque digo, era tal el abuso. Esta llamada, al muchacho, a mi juego me llamaron, me peleaba yo, me escuchaban acá todos a los gritos diciéndole, lo que estás haciendo te voy a denunciar porque estás abusando, vos no podés llamar a extorsionar ni a mí, ni a nadie, ni a ella, ni a nadie por una deuda, notificala por los efectos formales, mandale una carta documento, haz lo que quieras, pero no tenemos un domicilio, bueno, y es problema tuyo si prestaste plata y no obtuviste un domicilio o un celular de la persona, le digo, no me interesa, bueno, así fue escalando, hasta que averiguan mi mail, y me empezaban a mandar a mi mail oficial, o sea, mi mail de funcionaria pública, intimaciones, si no pagan, si no le avisa, qué sé yo, y ahí dije, hasta acá llegué.
me tomé un día, la semana pasada, y fui con ella al predial de la estación. Le querían cobrar, ella se había retrasado en 4 cuotas de, primero, pidió 40, iba a devolver 500. Pagaba cuotas de 60.000 pesos por mes. Se había atrasado desde enero a la actualidad, no sé, digamos, bueno, razones de ella claramente, se había atrasado, con lo cual tenía 4 cuotas impagas. Le querían, o sea, a nosotros lo que nos decían era, bueno, si vos pagás ahora 400 taca taca, te cancelamos la deuda. Le digo, ¿pero qué 400 taca taca? Le digo, ¿de qué hablamos? Pero yo, la verdad es que yo ya estaba tan preocupada que honestamente mi intención era, bueno, si yo le puedo dar una mano, después queda con, digamos, lo arreglamos entre nosotras, vemos. Ustedes no saben lo que fue el periplo, sacando si se pagó el monto, lo que no saben lo que fue el periplo, aún a una persona que medianamente, digamos, estoy formada, entiendo de relaciones de consumo, entiendo más o menos de número y demás, no saben lo que fue, lo que yo tuve que atravesar. No me querían dar, o sea, ellos querían que yo vaya, cuando me acerco a la caja, me dice, bueno, tenés que pagar. No, le digo, emitime un detalle de lo que te estoy pagando. No, bueno, cuando vos pagás yo te hago el libre deuda. No, yo quiero que vos me emitas así como yo cuando pago un servicio, voy y le digo ¿cómo se llama? A Energy, no sé cuánto, no sé, a cualquiera de todos los servicios que pago, me emiten una tarjeta, una factura donde yo veo el detalle de estás pagando, no sé, 100 por cuotas atrasadas, 200 por cuotas no devengadas, y no sé, y lo que fuera por intereses punitorios. Detallámelo, le digo, porque yo quiero que vos no me salgas con un martes 13, porque a ella por teléfono le habían dicho por 400 cancelás todo y te quedás sin deuda. Cuando la acompaño al lugar, dicen, no, son 2 cuotas de 400, le dicen, ¿pero qué? Digo yo. Bueno, digo, no, bueno, un error, no sé, bueno, chicas, gente, perdón, no saben lo que fue el periplo, y digo, básicamente, ahí yo hasta me sentía vulnerable, o sea, yo seguramente estaba en una posición mucho mejor de información o de conocimiento de mis derechos que la chica que trabaja en casa, pero indudablemente tuve que hasta consultar, me acuerdo que llamé a las juezas con las que laburo y le digo, mira, me está pasando esto, ¿lo puedo resolver de esta manera? ¿Está bien? O sea, hasta uno con mínimos conocimientos igual entra en duda de la situación. Por eso es muy del caso a caso. Bueno, le doy la palabra a Lucía. Bueno, muchas gracias, Belén. Primero agradecerte porque la verdad que las clases fueron todas sumamente interesantes y súper claras. No, y por ahí agregar un comentario en relación a, más allá del rol estrictamente jurídico que le corresponde al Estado, sino también acompañarlo desde la perspectiva de, no sé si es una política pública o una, no sé, desde una cuestión narrativa de cuál es el lugar o el rol que se le brinda a las empresas. Y si se les permite por ahí de repente tomar estas posiciones tan dominantes en relación a los consumidores, ¿no? Me parece que ahí también, si no se fortalece el rol del consumidor en un montón de sentidos, vuelvo, desde el ejercicio o la decisión de determinadas políticas públicas hasta cuestiones narrativas de cuál es el rol que deben ocupar en la sociedad, se dificulta mucho a pesar de tener las herramientas jurídicas, porque justamente, ¿no? Las empresas saben que van a poder tomar determinadas decisiones que a pesar de que vayan a un tribunal de defensa del consumidor o una agencia de defensa del consumidor, eso puede quedar Bueno, ahí durante muchísimo tiempo y demás. Digo, considero que, como creo que en casi todos los aspectos del derecho, pero en este por ahí de repente es tan cristalino que se deben acompañar tanto con las herramientas jurídicas como con también fortalecer todas estas cuestiones desde otros ámbitos y ahí en conjunto poder lograr realmente una defensa de derechos que a medida que avanza, no sé, el tiempo, creo que nos vemos mucho más invadidos de este tipo de relaciones de consumo. Bueno, gracias por tu aporte. Creo que sí, que es un buen resumen de todo lo que vimos hoy, ¿no? De la situación de asimetría. Creo que la educación para consumo es una deuda constitucional que tenemos, ¿no? Muy lindo en la letra, pero muy
no practicada y muy bastardeada a lo largo de este tiempo. Estamos frente a un panorama incierto, ¿no? Un cambio de gobierno que pregona también ciertas pautas, como por ejemplo que no están tan mal los monopolios y cuestiones que quizás nos van digamos, en este escenario actual, sin hacer digamos, una valoración ni positiva ni negativa, yo creo que estamos en una etapa de esperar para repensar, ¿no? Para repensar cómo se dan estos cambios normativos, cómo impactan y entonces qué herramientas tenemos que tomar como Estado, legislativas, administrativas, jurisdiccionales, que puedan paliar si esas modificaciones normativas o esas nuevas normas o esas nuevas tendencias impactan vulnerando derechos. Creo que ese es un poco el resumen que hay que darle a esta clase. Así que bueno, no cumplí, los dejé 10 minutos antes solamente, espero que, bueno, tenía mucho para decir, se habrán dado cuenta sobre este tema y me queda mucho por decir también. Les agradezco a todos la infinita atención que me dieron, pese a que las últimas 2 clases no les di recreo. Y también las participaciones que para mí fueron sumamente enriquecedoras. Creo que ha sido de las comisiones más, o de los años en donde más participación fructífera tuve de esta materia, así que me voy y termino mi participación súper contenta por eso. Así que bueno, les deseo lo mejor, cualquier cosa estoy a disposición desde el campus, me pueden mandar mensajes privados directos y con demora, pero los voy respondiendo. Les Profe, deseo mucha suerte. excelente clase y yo le pido los 2 trabajitos que nombró al principio, si me los puede mandar. No Dale, sé si dale. le anoto el Haz mail una cosa, acá. Heraclio, mandame un mensajito. ¿Puede ser? Mandame un mensaje directo. Ah, bueno, ya mismo. Dale. Bueno, gracias, chicos. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes. Gracias, Gracias, Igualmente. igualmente, un placer. Muchas gracias.